Hola, en este video hablaremos sobre el libro Lengua Materna Español de las páginas 117 a la 122. Te invito a que te suscribas al canal, me regales el like y sobre todo compartas este video. En la página 117 de tu libro te dice tiempo de leer, distintos tipos de narraciones. Compara dos animales de las narraciones que has leído. Así es que aquí vamos a llenar esta tabla que dice nombre del animal y yo escojo el león y el burro. ¿Por qué? Bueno, porque los vi en esta imagen y dije, bueno, voy a describir o hacer esta tabla con estos dos animales, con el león y con el burro. Te preguntan qué características tiene el personaje. Por ejemplo, el personaje de león es grande, amarillo, con una melena café, tiene garras, colmillos filosos y come carne. Y el burro, sus características es que es de color café grisáceo, es de tamaño mediano y come pasto. ¿Qué situaciones se enfrenta? Porque recuerda que hay una lectura donde aparece este león, este burro y el zorro. Y en esa lectura la situación que atraviesa el león es que este personaje es el que caza la presa, pero es muy abusivo, es el que manda. Y el burro tenía que seguir las órdenes que daba el león, si no, sería comido. Recuerda que tú puedes llenar esta tabla con otros personajes, ya sea que te lo diga tu maestra de un cierto cuento o lectura, y si te lo dejan de tarea, tú puedes escoger la lectura y describir a los personajes. Recuerda escribirlos su nombre o lo que es en esta parte de acá, y aquí empezarías a describir y aquí dirías en qué situaciones se enfrenta en el cuento que tú estés proponiendo. En la página 118 te dice que lee la descripción de algunos tipos de narración y anota los títulos de los textos que has leído con esas características. Por ejemplo, aquí te dicen que es una fábula. Fábula es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o un consejo que se incluye en una frase o un mensaje llamado moraleja. Entre las fábulas que al menos yo he leído está la de Nubes, en donde aparecen la mamá ratoncita y el ratoncito hablando y personificando como si fueran humanos. También está la lectura de El león, la zorra y el asno. Recuerda entonces que las fábulas es donde aparecen animales y hablan como si fueran humanos y se comportan como si fueran humanos, personas. Ahora vamos a ver qué es leyenda. La leyenda es una narración popular de un hecho real o imaginario en la que se explican sucesos importantes para una comunidad. Entre algunos ejemplos de leyendas tenemos la que se presenta en este libro de español que se llama El conejo de la luna. Esa es una leyenda mexicana y pues se presentan estos personajes fantasiosos en donde pues esta leyenda se transmite de generación en generación. También tenemos la leyenda de La Llorona, la leyenda del Callejón del Beso y a lo mejor tú conoces algunas otras leyendas. El cuento. El cuento viene siendo una narración breve en la que un personaje enfrenta un problema que debe de resolver. Por ejemplo, tenemos el cuento de Pinocho, el cuento de Caperucita Roja o el cuento de la Cenicienta. Recuerda que puedes pedir un libro en la biblioteca para llevar a casa y leer. En la página 119 te dice ideas para escribir mejor. Decimos trabalenguas. Lee el texto en voz alta. Así es que vamos a leer este trabalenguas. Parra tenía una perra. Parra tenía una perra. Guerra tenía una parra.
la perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado, Guerra, con la porra a la perra de Parra? Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Te dice aquí: dilo de manera más rápida posible y apréndetelo de memoria. Así es que si te lo dejan de tarea, pues procura leerlo muy rápido y muchas veces para que se te vaya aprendiendo si es que te lo pide tu maestra. En la página 120 te dice: escribimos y compartimos cuentos. En este proyecto aprenderás a escribir un cuento para compartirlo con otra persona. Recordemos cuentos, etapa 1. En la actividad 1 identificamos los elementos. Escucha la lectura de un cuento y completa la tabla para identificar las partes. Así es que yo voy a recordar el cuento de los 3 cerditos para realizar una actividad. Yo te recomiendo, si te lo dejan de tarea, que escojas un cuento que conozcas muy bien para que no se te dificulte llenar esta tabla. Porque aquí te preguntan cómo inicia el cuento. Mi cuento que yo escogí de los 3 cerditos inicia es que pues estos 3 cerditos se van a vivir solos en el bosque y tienen que construir su casa cada cerdito. Te preguntan problemas del personaje principal y yo escribo que el problema surge cuando 2 cerditos construyen su casa de paja y de palitos y solo un cerdito hace su casa de ladrillos. Aventuras que le suceden al enfrentar el problema. Los cerditos tienen la aventura de enfrentarse con el lobo feroz que se los quiere comer, así que los 2 de los cerditos, estos que construyeron su casa de pajas y de palito, por poco se los come el lobo feroz. ¿Cómo termina? Que los cerditos se salvan de ser comidos gracias a que el cerdito mayor tenía una casa de ladrillo y el lobo feroz no pudo entrar a la casa y le quemaron la cola al lobo y se fue llorando el lobo feroz. Así es que en la página 121 te dice como actividad 2 que pues imaginamos historias. Escribe de qué tratará tu cuento. Aquí en esta actividad es momento de que tú pienses, analices y digas cómo sería crear un cuento, porque te dice aquí que escribas de qué va a tratar tu cuento que vas a realizar. Por ejemplo, mi cuento va a tratar de unos niños que entran a una casa embrujada y se harán amigos de 2 fantasmas que son amigables y que le ayudan a estos niños a atravesar todas sus aventuras ahí dentro de la casa embrujada, porque otros fantasmas malos querían hacerle daño a estos niños porque querían convertirlos en fantasmas como ellos. De eso va a tratar mi cuento que yo voy a tener que escribir, porque recuerda que aquí te dice que escribe de qué tratará tu cuento. Así es que en la página 121 te dice que describes los elementos que aparecerán en tu cuento. Así es que en esta parte vas a ir describiendo, comentando sobre cuáles son los pasos a seguir para que se te facilite escribir tu cuento. Por ejemplo, hay que escribir en esta tabla lugar donde ocurre el cuento. De acuerdo a mi ejemplo que estoy haciendo, es que mi cuento va a pasar o va a suceder en una casa embrujada. Los personajes que yo voy a tener en mi cuento es Juanita y Evaristos, que son los niños que se van a quedar encerrados en la casa embrujada, y también son parte de los personajes el fantasma Poncho y Chencha, que vienen siendo fantasmas buenos, y
malvadón y malvadita, que vienen siendo los fantasmas malos de mi cuento. Así es que estos serían mis personajes que participarían en el cuento que yo estoy realizando. Recuerda que tú vas a realizar tu cuento, por lo que tus personajes van a ser diferentes, de igual modo el lugar donde ocurrirán. A lo mejor tu cuento tú dices que va a pasar en un bosque o tal vez en una ciudad, porque luego acá te van a decir qué problema del personaje principal, o sea que digas cuál es el problema del personaje principal, y yo digo que se quedan atrapados Juanita y Evaristo en la casa embrujada y no pueden salir. Ese sería el problema principal de mi cuento. Así es que si tú estás realizando un cuento en un bosque con ciertos animales, tendrías que escribir cuál es el problema principal que va a atravesar los personajes principales. Y luego escribe objetos o amigos que lo ayudan. Así es que yo escribo, de acuerdo a mi cuento, es que le van a ayudar los fantasmas amigables, el fantasma Poncho y la fantasma Chencha. Estos son los personajes que en mi cuento van a ayudar a Juanita y Evaristo. Así es que tú aquí tendrías que escribir qué animal le va a ayudar, o qué persona le va a ayudar, o qué objeto va a usar para salir adelante y que sea el vencedor en tu cuento. En la página 122 te dice actividad 3. Expresiones para escribir cuentos. Lee las expresiones que aparecen en los cuentos. Aquí tenemos una serie de expresiones que se utilizan cuando estás escribiendo, narrando lo que es un cuento. Estas son: había una vez, ¿por qué? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando menos lo esperaba, pero cuando de repente, y así sucesivamente. Son expresiones que se utilizan cuando estás escribiendo un cuento, que tú puedes utilizar al momento que estés narrando, escribiendo tu cuento. Puedes utilizar estas expresiones. Con las expresiones que acabas de leer en tu cuaderno, haz una tabla como la que se muestra aquí abajo y completa de acuerdo con el orden que se utiliza. Así es que nos traemos las expresiones y vamos a llenar la tabla. Te dice que comparen sus respuestas con un compañero y usa las expresiones que necesites en tu cuento. Por ejemplo, para iniciar la historia, yo descubrí o determiné que de acuerdo a estas expresiones serían estas. Había una vez se utiliza para iniciar una historia. ¿O qué tal? Esta era hace mucho tiempo, en un lugar lejano. Estas son las expresiones que yo encontré que se usan para iniciar la historia. Las expresiones para ir contando lo que ocurre en la historia, yo dije que eran cuando de repente, ¿por qué? Cuando menos lo esperaba, pero cómo le gustaba tanto, cuando despertó, y así fue como descubrió que, por fin le dijo que. Estas son algunas expresiones que tú puedes utilizar cuando estés realizando tu cuento, que aparecen en esta tabla de arriba. Y las expresiones que puedes utilizar para terminar un cuento serían: y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿O qué tal? Y fueron felices para siempre. O tal vez utilizarías: fueron felices y comieron perdices. Así es que todas estas expresiones están en este recuadro, en la parte de arriba, que son expresiones que tú puedes utilizar tanto para iniciar una historia como para cuando transcurre la historia puedes utilizar, o para terminar. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Te invito a que te suscribas al canal, compartas este video y que me regales ese like. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.